Este es un relato del género realismo mágico. Autor M. Schwind. Esta obra está bajo los derechos de autor. La rara enfermedad del destiempo. 1. Su sueño. Edward se despertó de pronto en medio de un sueño un tanto incómodo, aunque solo para tomar conciencia de que estaba soñando y de que necesitaba seguir haciéndolo. En el sueño recordaba a Iván, su fugaz ruptura con él. Perdonarlo había sido relativamente complejo, pensó mientras reacomodaba el cuerpo en la cama. Volvió a dormirse. Complejo no porque fueran aquellos argumentos en medio de una pesadilla, ni porque hubiera tardado 8 años en hacerlo en la vida real. Era otro tipo de complejidad. Él, en ese sueño, pertenecía a un lugar distinto del de ella. Así lo sintió con absoluta claridad. No en un sentido literal, sino impreciso. En aquella visión coexistían dos universos. No eran paralelos, sino interceptados entre sí. Ella los veía como quien imagina los conjuntos en matemáticas. Edward era una mujer de ciencia. El pensamiento abstracto le resultaba natural. Tal vez otra persona no lo habría entendido, pero para ella era evidente. Los dos universos principales eran el conjunto que encerraba todo lo de afuera y el que encerraba todo lo de adentro. Exterior e interior. Realidad y cuántico. Dos círculos superpuestos hasta casi la mitad, formando en el centro una elipse. Esa elipse era el tercer universo de su fantasía, mucho más pequeña que los otros dos. Edward se sintió atrapada allí, dentro de aquella zona compartida. Era un sueño muy extraño. La construcción estaba perfectamente definida. Las líneas periféricas encerraban lo importante de cada universo. Fuera de la elipse, todo le resultaba inaccesible. En el conjunto que contenía todo lo del exterior, o sea, el de la realidad, había cuerpos, líneas, superficies, causas y efectos, movimiento y reposo, forma y contenido. Había personas, la vida de esas personas, objetos, vida, muerte, verdad y mentira. En ese primer conjunto estaba lo que las cosas eran en sí mismas, al margen de cualquier interpretación suya. Las interpretaciones pertenecían a donde estaba ella. Todo lo que sostenía la vida cotidiana estaba incluido allí, en ese primer redondel. Incluso lo que ella ignoraba que existía, lo invisible para sus ojos. Los otros, esa parte que jamás podía ver ni imaginar de ellos, también. Iván y la vida de Iván, por ejemplo. En el segundo universo habitaba todo lo que pertenecía a su interior. Su conciencia y su inconsciente, la herencia, las vidas pasadas, la memoria de la especie, las supuestas almas gemelas, la influencia del clan, el destino, la autoridad del entorno, lo espiritual, lo álmico, Edward y todas las que habían precedido a Edward, los condicionamientos de antes y de ahora. Del mismo modo, ese territorio, ese segundo grupo de cosas, le era tan inaccesible e invisible como el primero. Entre ambos conjuntos se formaba una elipse, un tercer universo, el único espacio al que Edward tenía acceso. Volvió a despertarse apenas un instante para comprobar que el despertador estaba bien programado. Agarró una lapicera y la agenda que tenía en la mesita de luz y dibujó aquellos conjuntos de su fantasía. Recuperó el sueño casi de inmediato. Le ocurría con frecuencia. Era capaz de continuar la narración de sus sueños pese a cualquier interrupción. La sensación seguía siendo extraña, inspiradora, pero no tenía control. Solo le era permitido habitar aquel pequeño conjunto, la intersección, esa confluencia movediza, donde los límites se expandían y se contraían fuera de su voluntad. Allí estaban sus emociones, la imagen de sí misma, su razón, la percepción de las cosas, los juicios de valor, los gustos, el ego y las sensaciones del cuerpo. Ella y su voz interna, el dolor, el placer, las heridas de amor, el deseo
Igualmente los hombres que habían pasado por su vida, el recuerdo de cada uno de ellos. Todo se contraía y se expandía con el pulso de su corazón. Allí estaban, además, su reconciliación y su perdón a Iván, y el dolor por la pérdida de su expareja, su frustración con los hombres, sus decepciones, sus duelos y su Edua enamorada. En aquella narración lúdica sentía que algo inmenso se estaba diseñando en su destino, pero aquello le era imposible de representar. Mientras recuperaba la vigilia, tuvo la ilusión de introducir el brazo en el primer conjunto, tomar a Iván con sus dedos y traerlo hacia la elipse. Lo jaló. Él no cruzaba, no pasaba, no cabía. Se resistía. El esfuerzo era sobrenatural, como intentar sacar con la mano un objeto por un agujero más pequeño que el puño que lo agarraba. No lo logró. Despertó. Miró su dibujo en la agenda, 2 círculos interceptados. Segundos después, ya no recordaba el sueño. 2. Agar. A 1 hora en tren, al sudoeste de Budapest, se encontraba la pequeña población de Agar, un diminuto poblado vacacional a orillas del lago Belens. Había pinos, olor a madera, calles adoquinadas, cabañas y veleros amarrados flotando sobre un espejo sin olas. La familia usaba aquella cabaña, sobre todo durante el verano. Edua recordaba las conversaciones con su abuela en los últimos años de su adolescencia. Tras su muerte, la cabaña casi dejó de usarse. Aún así, Edua iba de vez en cuando a limpiarla, leer y quedarse sola con sus pensamientos. Eso mismo hizo todos los días en que estaba deprimida. La ruptura con Iván fue de un día a otro. Él le envió unos escuetos mensajes desde América para decirle que no volvería a Hungría. Ella lo esperaba. La cabaña siempre le recordaba a su abuela, una mujer sabia, su oráculo. Siempre tenía las palabras justas y una botella de pálinka esperándola sobre una mesita, junto a la chimenea. La nonagenaria, una vez, le había dicho que nadie podía amar genuinamente a quien no se mostrara genuinamente como era. Edua recordaba aquel consejo sentimental como si fuese hoy. Iván fue un misterio. ¿Sería genuino su amor? Se preguntó. Edua no sabía si el problema había sido un malentendido o cualquier otra cosa, pero su desaparición repentina le produjo un dolor hondísimo. Antes de conocer a Iván, Edua había tenido muy pocas relaciones con otros hombres, ya que, hasta llegar a la edad universitaria, su vida transcurría en un pequeño pueblo de campo. Cuando iba a la cabaña del lago, lo primero que hacía era encender el fuego para revivir aquellas noches con su Nagi. No importaba si hacía frío o calor, el hogar de piedras era encendido. Fueron noches filosóficas de rescate emocional que ella atesoraba. Sin embargo, ese lugar también le recordaba a Iván, a la ruptura con Iván y al difunto Gabor, su último novio. Entre Iván y Gabor conoció varios hombres, pero ninguno llegaba a hacerla sentir completa como ella anhelaba. Su gran amor había sido Iván. Aunque hubieran tenido una relación muy breve, lo que ella llegó a sentir por él, tan profundo, le era muy difícil de explicar. El silencio de Iván tras dejar Hungría había tenido sabor a indiferencia. Su distancia a desinterés. A diferencia de los sentimientos nacidos desde los pensamientos, que cambian según cambian los anteriores. Los suyos salían de otro lugar. Ese lugar estaba como por detrás del corazón. Para ella era una sensación mágica. Al abrazar a Iván se sentía en un solo cuerpo. Ella le había ofrecido todo, su alma, todo su tiempo libre, y hasta se hubiera cambiado de país con él si se lo hubiese pedido. Pero nada de eso ocurrió. Se reprochaba haber mostrado todas sus cartas desde el principio, haber leído detrás, haber estado siempre disponible, lo típico que hace una mujer enamorada. Edua seguía siendo en su ser la niña rural de siempre.
Dentro suyo habitaba una nena interior, a veces heroína, a veces tirana, a veces caprichosa, vergonzosa y tímida, simple, muy simple e inexperta ante los hombres. Edward se sentía ingenua por haberse dejado ver tan vulnerable ante él y se preguntaba, ¿no habría sido mejor fingir un poco de desamor? ¿Ocultar esa mirada dócil? La misma que tienen las vacas cuando alguien se les acerca. Creyó haber hecho algo mal. Creyó ser fácil. ¿No sería mejor disimular el amor para no espantar a los hombres? Se preguntó. La actitud de siempre dispuesta. ¿No haría, ante los ojos de él, más que reducir el valor de ella? Durante años se atribuyó la mayor parte de la culpa de la ruptura sin que existiera un motivo explícito. El silencio de Iván tenía algo de perverso, incluso de manipulador. Sus peores fantasías llenaron el vacío que él dejó. Así, de repente. Después llegaron el remordimiento, el rencor y, finalmente, la frustración de no haber tenido una última conversación frente a frente. En esa charla imaginaria, ella habría podido llorar, exhibir su fragilidad ante él, mostrarse tan delicada como una muñeca de porcelana a la que hasta el polvo más fino podría romperle. Hubiera podido utilizar esa fragilidad a su favor. Él le negó esa posibilidad con sus escuetos mensajes, y eso la enfurecía más que la propia separación. Quería que Iván comprendiera el daño que le había provocado, que sintiera culpa, retorcijones. Sólo así habría podido equilibrar el poder que él ejercía sobre ella, con la opresión de su silencio. Así suele defenderse el débil del fuerte, sostenía, convirtiendo al otro en responsable de las heridas del corazón. La mudez era un mensaje mucho más elocuente y poderoso que la distancia. Al principio creyó que Iván estaba destinado a ser el gran amor de su vida. Se había enamorado, pero un día él desapareció. Solo le quedaron aquellos últimos textos en la pantalla del celular, enviados desde América. Decían que no podía regresar a Budapest, que tampoco lo haría en el futuro cercano. Le rogaba brevemente que algún día lo perdonara. Él había decidido quedarse en América. Antes de irse había prometido volver. Ese había sido el trato, volver y estar juntos de ahí en más. Pero la vida de Iván había cambiado por razones de fuerza mayor. Fue la excusa. A Edward le dolía que ni siquiera la hubiera llamado por teléfono. Haber elegido unos austeros mensajes de WhatsApp era, en sí mismo, otro mensaje que ella debía descifrar. Tampoco encontró fuerzas para llamarlo ella. Los silencios hablaban solos, se leían entre líneas. Ella quería mirar más allá del drama, quería entenderlo, quería soltar, no podía. La opción de pensar en otras cosas, con la ingeniosa intención de cambiar así sus sentimientos, sencillamente no funcionaba. Aquellos sentimientos partían de otro lugar incontrolado de su cuerpo, no de su cabeza. No era suficiente pensar distinto. Surgían de todos modos. Entonces recordó otra vez a su abuela, que comparaba el amor con un engranaje, una rueda de dientes y hendiduras donde cada diente encontraba el vacío de la otra, para que ambas pudieran girar. Le irritaban todas aquellas teorías de autoayuda sobre el amor y sus métodos para recuperarse o encontrar a la persona indicada, o entender, como se decía, que una ya estaba, de por sí, completa, que no se necesitaba nada más, mucho menos a nadie. Esos gurús de las redes repetían que había que vibrar en positivo, vibrar en abundancia, para atraer al hombre correcto. En aquel presente hubiera sido una mentira. Aquellas ideas de moda podían sonar razonables, incluso lógicas, pero hablaban más de eficacia que de sentimientos, más de estrategia que de amor verdadero. Ella estaba cansada de tanta positividad obligada, de tanta medición de las cosas, de tantos sistemas para vivir, sistemas para amar, exigencias modernas que le mostraban que nunca llegaba a estar a la altura.
que siempre había una forma de hacer las cosas mejor, optimizándose al máximo, descansando organizadamente, desayunando según dietas o aplicaciones del teléfono. Aplicaciones para esto, aplicaciones para aquello. Debía decirse a sí misma cosas bonitas para mejorar el aura o repetir mantras con intención. Amarse era una obligación, aceptarse otra más. Estaba también harta de tantos improvisados de las redes, absolutamente seguros de sí mismos, que la hacían sentirse constantemente en inferioridad de condiciones. Si sufría, era porque no sabía manejar sus emociones. Si estaba agobiada, porque no sabía optimizar su tiempo. Igual en el amor, todo era su culpa o nada era su culpa. Si no vibraba alto, era porque no vibraba alto. Si estaba deprimida, era consecuencia de no saber resaltar su belleza con algunos productos, de no cuidar su piel y su pelo o de no mejorar con gimnasia sus curvas. Estaba saturada. Ella prefería la teoría de su abuela, más rudimentaria, más de campo. En aquella rueda dentada, en aquel engranaje, la debilidad de una encontraba la fortaleza del otro. El defecto era recibido por la virtud opuesta. No hacía falta fingir felicidad ni abundancia. Bastaba con ser quien una era, fuerte cuando correspondía, débil cuando también tocaba, esperar que el otro encontrara en ese vacío el lugar donde encajar, diente y hendidura. Así giraba el amor, entre el defecto y la virtud. Estaba cansada de los videitos, de los influencers que decían cosas como: la libertad está en no responder desde la herida. ¿Y qué si una la tiene?, se preguntaba Edwa. Lo que ella deseaba era dejar caer su máscara de mujer empoderada sin miedo, poder ser la vergonzosa de pueblo que era, sin disimular fuerza, no fingir desamor para conservar a otro, no fingir nada. Quería hombres valientes, no asustadizos, no aparentar autenticidad. ¿Independencia emocional?, pensó. ¡Qué tontería! Era exactamente todo lo contrario. 3. Cuando conoció a Iván. Edu había conocido a Iván cuando tenía 29 años. Ella venía de un pueblo de las afueras de Budapest, cercano al lago Balatón. Siempre le había llamado la atención el color de sus aguas. Un celeste grisáceo, lechoso y muy claro. Estudiaba el doctorado en la Universidad de Budapest y daba clases allí mismo para pagarse el alquiler. Para una chica de pueblo como ella, vivir en Budapest era tocar el cielo con las manos. Arte, cultura, vida nocturna, hombres, turistas, rostros nuevos cada semana. Budapest está atravesada por el Danubio, que divide la ciudad en dos orillas unidas por antiguos puentes de hierro. Los tranvías recorren las calles entre los automóviles. La margen oriental es Pest. Grandes avenidas, edificios del siglo XIX, bares escondidos en subsuelos, cafés, teatros alternativos y el Parlamento. La occidental es Buda, colinas, ruinas romanas, calles empedradas que ascienden en curvas, iglesias medievales y el castillo. Allí, Edwa había encontrado su lugar en el mundo. Vivía frente a uno de los laterales del castillo, en un edificio cuyo patio albergaba un árbol antiquísimo. Le bastaba contemplarlo para sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. A Iván lo conoció una mañana lluviosa, esperando el tranvía en la plaza Saint-Gelerd, sobre la ribera de Buda, cerca del Puente de la Libertad. Llovía. Él protegía con el brazo unos cuadernos para que no se mojaran. Ambos esperaban el tranvía. Era el comienzo de la primavera. Se cruzaron una mirada y al subir terminaron sentados uno junto al otro, en los únicos dos asientos libres. Se saludaron por cortesía. Edwa apoyó la cartera sobre el regazo y colocó encima sus libros para dejarle más espacio al turista. Él miró de reojo. ¿Hesse?, preguntó en inglés. Había alcanzado a leer el lomo de uno de los libros. Sí, leí casi todo. Ya nadie lee, respondió ella, también en inglés.
Después agregó, sonriendo, que ahora los jóvenes preferían los resúmenes de Internet. ¿Vas a la universidad?, preguntó él señalando hacia la ventana. Doy clases allí. Cuando Edward se levantó para bajar, Iván sintió el impulso de hacerlo también. No era su parada, pero descendió igual. Antes de despedirse le pidió el número de teléfono. Esa misma tarde le escribió una frase que, apenas enviada, le pareció una estupidez. ¿Qué clase de mujer lee a Hermann Hesse? Ella tardó varias horas en responder. Bajo aquel cielo plomizo, Iván empezaba a sospechar que el sentido de su viaje nunca había sido cruzar el Atlántico para probar suerte en Hungría como guionista, fantasía que había alimentado durante un tiempo. Había llegado buscando inspiración para terminar un proyecto laboral y pensaba quedarse apenas 2 o 3 meses. Llevaba una cámara fotográfica profesional colgada del cuello, un bolso de cuero cruzado sobre el hombro y un impermeable marrón. Sin saberlo, Budapest comenzaba a conducirlo hacia regiones desconocidas de sí mismo. La ciudad, con su melancolía luminosa y el aliento incesante del Danubio, no sería el destino de su viaje, sino el escenario donde terminaría por extraviarse por completo. Su verdadero movimiento no ocurría en las calles, sino en su interior. El encuentro con aquella joven, 14 años menor que él, parecía acelerar un proceso que ya estaba en marcha. No era el nacimiento de algo nuevo, sino el despertar de una posibilidad antigua, silenciosa, como una semilla que hubiese esperado durante años la estación propicia para abrirse al calor de la primavera. Los ojos verdes de Edward, su nariz otomana y el cabello negro que descansaba sobre los hombros daban forma a esa intuición. Las calles brillaban bajo la lluvia. Adoquines, vías de los tranvías, esculturas, veredas de piedra muy antiguas. Los paraguas parecían flores oscuras abriéndose lentamente, mientras el aroma de los árboles mojados y del café que escapaba de las cafeterías se mezclaba con el aire húmedo. Añejas residencias se mezclaban con la arquitectura postsoviética. Las gotas caían sobre las piedras redondeadas, las cúpulas y los puentes como si avivaran una memoria adormecida desde hacía siglos. Finalmente, al caer la tarde, llegó la respuesta de Edward. Iván había empezado a creer que nunca contestaría, pero lo sorprendió. 4. Conociéndose Edward e Iván, se intercambiaron mensajes, hablaron por teléfono. Poco a poco empezaron a contarse sus vidas. Los quehaceres cotidianos de ambos eran pequeñas cosas que adquirieron valor cuando el otro parecía escucharlas con atención. Ella le hablaba de la universidad, él del guión que escribía. Pasaron varios días antes de decidirse a verse otra vez. El amor de Iván nació en aquel primer encuentro. El de Edward necesitó más tiempo, más mensajes de por medio, pero ella tenía algo que aquel enamorado mayor que ella no tenía. Era la frescura juvenil, la creatividad, el espíritu aventurero típico de la edad. Él solo necesitaba una frase suya durante una llamada, oír su voz. La risa de ella parecía ser suficiente para alegrarle el día. Verle nuevamente las piernas que había visto debajo de los libros sobre su falda, también. El tranvía cruzó aquel día toda la ciudad. Él la recordó sentada a su lado. Bastaron esos detalles para convertir una coincidencia en una historia posible. Sintió, sin discernir del todo, que enamorarse consistía en atribuir un sentido nuevo a mínimos hechos que, vistos desde fuera, parecían insignificantes, como ser los adoquines brillosos y mojados, los imponentes puentes del Danubio, todo el Danubio. Desde entonces comenzó a vivir dentro de esa historia mental en cuenta regresiva, con el temor silencioso de que la realidad no estuviera a la altura, o de que él fuera demasiado viejo para ella, o de que no encontraran, al verse en el futuro, mucho de qué hablar.
o que simplemente ella se aburriese de su cuerpo y buscara otro turista más joven. 14 años eran bastantes, pensó. Sabía que su tiempo en Budapest era breve. Eso volvió más intensos los mensajes, las llamadas y el deseo de encontrarse. Pero el miedo a la diferencia de edad estaba allí solapado en cada comunicación. En Edua, el amor tomaba otro camino. Aquel turista desconocido todavía no ocupaba su corazón, solo su divertimento y su curiosidad, pero empezaba a cambiar su manera de mirarlo. Sentía que quería entregarle, antes de su partida, un regalo, algo que recordase y se llevara consigo. Pensó ser ella misma aquel obsequio. Budapest parecía envuelta por una luz distinta, aunque la ciudad seguía siendo la misma de siempre. Los árboles continuaban idénticos, pero algo más floridos. El Danubio avanzaba con la misma calma persistente. Pero era otro río. Las calles se llenaban de visitantes atraídos por la primavera. Sin embargo, ella pensaba en él. Nada había cambiado en lo concreto. Pero nada era exactamente igual tampoco tras aquellos mensajes entrecruzados. Edua era una mujer imaginativa. Buscaba la manera de sorprenderlo. Su rutina en las clases comenzaba a poblarse de pequeñas expectativas románticas. Cada recreo parecía guardar la posibilidad de un mensaje suyo. Chequeaba el teléfono cada vez que podía. Le alegraba ver que le había escrito alguna cosa tonta en inglés. Así, espontáneamente. Entre una respuesta y la siguiente, descubría una incipiente emoción que no dominaba. No entendía por qué deseaba volver a verlo a aquel viajero fugitivo. Apenas lo conocía. No era todavía pasión ni mucho menos. Era una curiosidad creciente, una presencia sigilosa que iba ocupando sus pensamientos atrevidamente sin pedirle permiso, y que, poco a poco, daba otra luz a sus días. Otra luz traviesa a Budapest. Él recordó a Hesse. Ella leía sus libros y, de pronto, le volvió un fragmento de un poema de aquel. No lo recordaba palabra por palabra, pero decía algo así. El pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo. Quien quiera nacer debe destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. Ese Dios se llama Abraxas. Se preguntó, ¿qué mundo estaba a punto de romper? ¿Qué hombre estaba a punto de salir de aquel huevo del mundo? Enamorarse de una mujer de 29 años era volar hacia Abraxas, el dios de la dualidad. Pero aquello que empezaba a sentir, esa dependencia mental, esa conexión física, esa atracción hacia su belleza juvenil, hacia su cuerpo, no lo dejaba en paz. Y lo peor era que lo distraía. En vez de inspiración para terminar el guión, de repente estaba pensando en poemas de amor y en dárselos a ella. 5. La reportera del tiempo. La primera cita fue memorable. Nunca nadie antes había hecho algo así por él. A partir de esa gloriosa tarde, él quedó perdidamente enamorado de Edua. El amor no nació porque Edua era ante sus ojos perfecta. Nació porque el azar convirtió ese instante en algo irrepetible. Él se iba a enamorar al percibir la humanidad de ella, su soledad, su miedo y su desamparo. La perfección de su cuerpo producía admiración, pero su fragilidad, aquella timidez y vergüenza pueblerina, era mucho más potente. Le produjo amor, un amor visceral. Él sabía que iba a ser irrepetible aquella velada. A Edua le seducían dos cosas: jugar con aquel hombre y, por controversial que suene, convertirse en un objeto para él, en su ofrenda. Se entregó a él como si ella fuese el premio. Entregarse le daba una rara sensación de placer, miedo, descontrol y excitación. Él iría a ser atrapado no por la hermosura y juventud de ella por sí solas, sino por un rasgo único que la hiciera a ella imposible de confundirse con ninguna otra.
La dualidad de Abraxas, la manera de mirarlo, de reír, su fragilidad, esa impronta pueblerina, simple, vergonzosa, mezclada con sus piernas largas, sus breteles finos que colgaban de los hombros, sus brazos delicados. Iván no se enamoraría simplemente de la belleza de Edua, o de su inteligencia, o de sus 14 años menos. Se enamoraría de una combinación irrepetible entre el destino que lo llevó a aquel tranvía y el significado de descubrir quién era él en su presencia, en qué se transformaba, y que, sin proponérselo, terminó ocupando un lugar que nadie más podía ocupar en el relato de su propio guión. Ella deseaba excitada convertirse en objeto. Él deseaba excitado poseerlo. La cita estaba prevista para las 7 de la tarde. Eso decía el mensaje de texto. Ponía el nombre de un pequeño café en el lateral de una callejuela empedrada, justo allí. Decía el mensaje: hay un farol, una maceta con claveles rojos y el nombre del café. Allí se verían. A las 19 Iván estaba ahí. Esperó. 19:05:08, 19:10 y 15:20. Edua no aparecía. Empezó la lluvia. Él se metió al barcito que estaba frente al farol y el masetero con claveles, y se pidió un café para esperarla. Chequeó su móvil, le escribió a ella y nada. A las 19:30 fue hasta la caja a pagarle a la única persona que había en el bar, que parecía ser encargado, mozo y dueño a la vez, a juzgar por la pequeñez del local. Este dijo: ya está pago. Extendió su mano y le dio a Iván un papel, una nota manuscrita. Lo abrió y eran instrucciones. Gira a la izquierda, camina 300 metros y donde veas un paraguas de colores, allí dentro estaré. Él caminó, curioso, intrigado. Llegó hasta un bar que estaba como debajo de la altura de la vereda. En su entrada, en el piso, apoyado sobre la pared, había un paraguas abierto de los colores del arco iris. Entró. Los húngaros a primera vista tienen una mirada seria, de pocos amigos, aunque en el fondo son personas geniales y divertidas. Sus facciones serias lo confundieron a Iván. Se sentó en una mesa. Allí había como 5 o 6 mesas muy feas. Era el típico bar de vinos y licores de cuarta categoría. Mesas de chapa, sillas incómodas y un televisor colgando desde la pared. La TV estaba encendida en un canal de noticias local. Se acercó el mozo y preguntó: ¿Red or white? Haciendo referencia al vino. Nada, estoy esperando a alguien, dijo él. La copa de vino ya está pagada, dijo el mesero en un inglés apenas inteligible. Tinto, entonces. Vino el mozo con la copa de tinto y la puso sobre la mesa. Mientras Iván esperaba, se puso a ver la televisión colgada de la pared. El mesero agarró el control remoto y cambió de canal. Allí apareció ella, Edua, actuando de reportera del canal del tiempo. Detrás de ella había un mapa de Hungría. Era una filmación casera, pero bastante bien lograda. Ella aparecía vestida como reportera del tiempo, señalando ese mapa con un puntero. Mirando al frente le dijo: para el señor Iván. Este es el pronóstico del tiempo. Hoy lloverá, mañana lloverá, luego saldrá el sol. Le recomiendo que, después de tomarse el vino, gire y busque refugio de la lluvia en la calle, a la altura. Camine unos metros y, cuando vea una tetera colgante, allí estaré yo para recibirlo. Iván terminó su vino, que ya estaba pago. Salió, giró a la derecha, caminó bajo la lluvia, pero no encontró la tetera. Luego vio que a esa altura de esa calle no había nada más que un muro enorme color gris petróleo y una puerta finita cerrada. No había ventanas ni indicaciones, solo esa puerta. Al mirarla con detenimiento, sobre ella, amurada a la pared, una tetera de chapa oscura estaba sobre su marco.
Quiso abrir, pero estaba cerrada. Golpeó, nada. Volvió a golpear, se abrió, y de dentro salió humo y música, acompañada de unas risas, bullicio y gente hablando a lo lejos. El que abrió la puerta no le prestó atención a Iván. Lo dejó pasar. Él entró. Allí había un pasillo largo hasta el fondo. Al llegar donde terminaba, una agradable jovencita preguntó: ¿Nombre? Él respondió con su nombre y apellido. «Lo están esperando», dijo la simpática recepcionista. Le indicó el camino. Era un bar de tés, graciosamente construido como si fuese una caverna. En ella había habitáculos curvos, al estilo de Era de las Cavernas, con velas, luz tenue, almohadones para sentarse, todo producido en agujeros para que cupiesen entre 2 y hasta 4 personas dentro, que simulaban estar tallados en piedra. En cada cubículo había parejas tomando el té. Subiendo una rampa que simulaba ser pedrusco, en uno de los agujeros más altos, estaba ella sentada sobre sus piernas con sus rodillas dobladas, ya que no había ni sillas ni mesas, solo almohadones y troncos para apoyar los pocillos. Iván subió, la miró y no pudo creer lo hermosa que estaba ahí sentada, con sus piernas dobladas. A la altura de su cabeza colgaba una lamparita muy tenue de luz cálida. Sobre el tronco, un cirio gordo, encendido y la carta de tés. Iván se sentó. Llegó el té que pidieron. Cuando la mesera se retiró, casi sin mediar palabra, mirándola a los ojos, agarró con sus dedos la lamparita que tenían ahí cerca de sus cabezas y la desenroscó quemándose las yemas de los dedos con su calor. La cueva quedó casi a oscuras, excepto por la vela. Iván con sus manos dirigió la mandíbula de Edua hasta él y se comieron los labios a besos. 6. La cabaña. Quizás la perfección de una historia de amor esté tan cerca que se sintiera como Kundera definió qué es el vértigo. Este dijo en alguno de sus textos que el vértigo no es el miedo a caer desde un balcón, sino el miedo a la necesidad de querer tirarse de aquel edificio. La intensidad del vértigo coincide con la intensidad de aquella imaginaria sensación de querer lanzarse al vacío. Quizás el miedo ante el amor perfecto comparta aquella intensidad. Quizás el miedo a no estar a la altura de un amor perfecto también. Iba a ser la primera noche juntos. Ella le había pedido que estuviese en la estación del tren a las 20 horas, estación central de Budapest. Techos altísimos, andenes, trenes viejos y trenes modernos, palomas cruzando al vuelo de un lugar a otro. Hacía calor. Edua le había mandado un mensaje de texto pidiéndole que él se encargara de comprar 2 boletos del tren de las 20:15, Budapest-Agar. Él lo cumplió. La esperaba en el andén. 20:10 la vio venir, hermosa, luminosamente joven. Traía un bolsito de mano, en aquel bolso un vino. «Sia», dijo ella en húngaro. «Hello». No pudo evitar que ella viera sus pupilas dilatarse. «Es tan fácil leer a los hombres», pensaba Edua. Subieron al vagón. El viaje duraría casi 1 hora. El tren partió. Se iba haciendo de noche. Llegaron a una pequeña estación en medio de la nada. Bajaron del tren y ella le propuso sentarse en las mesas del bar de la estación a saborear el típico licor de la zona. 2 palinkas, le pidió ella al anciano mesero. Bebieron 4 chupitos de palinka. Fumaron unos cigarrillos mentolados. La noche se hizo presente. Empezaron a caminar por la calle principal hasta que se hizo de tierra. Siguieron caminando hacia el bosque. No había luna. Tampoco faroles en la calle. Absolutamente todo oscuro, excepto las estrellas y un mínimo reflejo sobre las copas de los pinos. La sensación fue muy extraña. Se dirigían a la cabaña de la abuela de Edua. Cuando llegaron, había en medio de la oscuridad y las plantas un gallinero sin gallinas, que era usado a modo de cobertizo pequeño para guardar las herramientas de jardín.
Ella abrió la puerta con facilidad. Debajo de una especie de farol antiguo de querosén estaba escondida la llave de la cabaña. Ella la agarró y abrió la puerta. Entraron. La oscuridad allí dentro era absoluta. Encendió las luces y él quedó fascinado con aquella cabaña. Piedras, leños, un hogar, mobiliario de madera dura. Abajo, la cocina integrada al comedor. Arriba, 2 habitaciones pequeñas y más arriba el altillo. Edu abrió el vino, lavó 2 copas, agarró de la mano a Iván e hizo que la siguiera arriba. En el altillo había un sofá-cama, unos muebles bajitos, libros y tras abrir los postigos de la ventana, un balcón. Sirvió el vino. Se veían las estrellas, sus estrellas. Se veían las copas de los pinos donde supuestamente tras ellos estaba el lago Belens. Sus pinos, su lago, su boca, su cintura, sus curvas, los labios de ambos, besándose, mordiéndose, los dedos de él hundiéndose en el cabello corto y sedoso de ella, desde abajo hacia arriba repetidas veces. Al subir, Edu había prendido una luz de un velador. Iván, repitiendo el gesto de la casa de Tess, la apagó para estar más en penumbras. Pero aquella noche, completamente sin luna, hizo que al apagarla no se viera nada, absolutamente nada. La luz de velador era demasiado, haberla apagado también. Le vino un miedo que no pudo detener. Miedo a que una mujer tan joven y perfecta viera desnudo su cuerpo, más viejo, más imperfecto. Sintió aquellos 14 años venírsele encima. Sintió lo del precipicio, ese miedo a saltar, a suicidarse, a caer, a perder el control de la situación, miedo al deseo de tirarse, miedo a fallar, a quedar mal, a sabotearse, vértigo. La perfección de ella y todo aquel esfuerzo, aquel escenario de esa obra, que excedía con creces lo imaginado por él, hasta en el más ambicioso de los guiones jamás escritos. Los 14 años de diferencia también estaban allí, en aquel altillo. Hicieron el amor. Iván prefirió que fuese así, completamente a ciegas, a tientas. Ella no entendía y lamentaba no poder ver, al menos con la luz del velador, sus cuerpos desnudos. La luna empezaba a dar señales de estar allí. Los iluminó de a poco con su luz blanca. Ellos, abrazados, desnudos en el sillón, frente a la ventana. Frente a sí mismos. Se quedaron dormidos. Despertaron al rato, acomodaron la cabaña y se tomaron el tren de las 3:20 de la mañana en dirección a Budapest. 7. Gábor. Después de Iván, pasó un tiempo donde ella no conoció a nadie para algo serio. Sus salidas eran fugaces, livianas. Cuando encontraba el físico, no encontraba la mente. Cuando encontraba la mente, algo más faltaba, o lo químico o lo espiritual. Con los años, en un bar, le presentaron una vez a otro estudiante de la universidad, Gábor. Él estudiaba una maestría en geología. Comenzaron a salir. Estuvieron años juntos. Gábor no era bien agraciado, pero era bueno compañero. Y sobre todo, lo que ella más deseaba, predecible. Gábor había empezado como un amigo. Al principio no había atracción entre ellos, hasta que aquel, gracias a su perseverancia, la conquistó. A Edua, incluso con los años, le venían flashes de Iván a la mente. Gábor era paciente, la sabía escuchar. Le dio el oído para que ella hablara de sus frustraciones amorosas, de sus aventuras posteriores a Iván. Él solo la sabía escuchar. Eso era lo que ella necesitaba en ese momento. Alguien con quien ser espontánea, poder bajar la guardia sin esperar recibir un golpe. Gábor era prudente, no preguntaba de más. Quizás por miedo a perderla, pero aquella prudencia le salvaba el pescuezo. Sabía que, con su panza cervecera, jamás iba a lograr conseguir a alguien como Edua. Para ella, como a casi todas las mujeres, estar enamorada significaba sentir que se entregaba por completo. El enamoramiento inicial, esas mariposas en la panza, venía de esa sensación de entrega,
de caída libre sabiendo que sería sostenida por un colchón tras caer. El enamoramiento cumplía la premisa de que lo que ella veía como cualidades positivas en ella misma, las encontraba igualmente en el hombre de enfrente. Y lo que veía como sus defectos, el hombre a su lado lo compensaba de algún modo. Aunque así, solo le había pasado hasta ahí con Iván. No obstante, con él, no había colchón tras su caída libre. Para los muchachos de su edad, el enamoramiento era otra cosa, tan simple como electroquímico, buen sexo. Los hombres caen en ese estado de enamoramiento por múltiples razones, pero hay una condición esencial, imprescindible. Solo si tienen buena cama, llegan a enamorarse. Esa era la puerta de entrada. Luego venía todo lo demás. Gábor y ella afianzaron la relación. Planificaron un viaje por África. Se fueron de safari, luego alquilaron una casa rodante y recorrieron con ella decenas de caminos de tierra, parando en campings salvajes. A Gábor le gustaba aquel plan. Aprovechaba para realizar su tesis e ir a lugares de interés geológicos y a tener contacto con gente local. Él amaba que Edua estuviera allí con él. Edua había ido por una semana. Él se quedaría casi un mes terminando la investigación allí para su trabajo universitario. Gábor le propuso matrimonio antes de que ella se volviera y le dio una sortija. Cuando ella volvió a Hungría, Gábor cambió de campamento, se internó más adentro en la sabana, acampó, y una noche mientras dormía, una víbora mamba negra le picó en el tobillo y le quitó la vida en minutos. Edua lo esperaba en Hungría. Se estaba retrasando y no había señales ni mensajes de él. Se comenzó a preocupar. Tardaron más de un mes en poder coordinar las embajadas de ambos países para recuperar el cuerpo que encontraron. Sofocado y tieso en la carpa de ese otro camping a donde él fue sin avisarle a Edua su localización. 8. Su terapia. Edua creía en las vidas pasadas. Sus amigas la habían impulsado a buscar cómo sanar sus heridas. Ella aceptó. Buscaba olvidar a Iván, o al menos perdonarlo, y transitar el duelo por Gábor, en un afán de quitarse un dolor que tenía en el estómago hacía años. La búsqueda la llevó más lejos de lo que había imaginado. Consultó hipnotizadores, consteladores, terapeutas de toda clase. Le sorprendió, a ella, una importante mujer de ciencia y de temperamento escéptico, descubrir que ciertas ideas antes descartables ya no lo eran, ni siquiera desde la razón. Leyó sobre vidas pasadas, sobre la biodecodificación de Hammer, sobre otras corrientes como Jung, Dispensa, Castaneda. Volvió a los clásicos, Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, entre otros. Al final todo lo nuevo, ya lo habían dicho los estoicos. No aceptó todo. Aprendió a distinguir. Empezó a pensar que parte de su dolor no era solo suyo. Algo anterior a ella hablaba a través de sus miedos, de su tristeza. Se sintió actriz de un guión escrito por otro. Las terapias la hicieron regresar para descubrir quién había sido. Aprendió a perdonar, a agradecer sin reproche, a aceptar a sus antepasados tal como fueron. El pasado no desaparece porque se lo ignore. Sigue allí, obra en silencio, se instala en las entrañas hasta confundirse con el cuerpo mismo. El primer acto de libertad no era abandonar esa carga, sino reconocerla. Leyó. Se preguntó cuántos de esos pesos eran realmente suyos. Había creído que todos formaban parte de su naturaleza. Ahora sabía que algunos habían pasado de generación en generación hasta llegar a sus hombros. El alivio llegó primero, después la bronca, después la impotencia. Se sintió usada por aquellas vidas lejanas, como si hubiera obedecido reglas que ella nunca eligió. Las mismas que había entrevisto en el segundo conjunto del sueño. Inaccesible. Nadie empieza desde cero.
Toda herencia es doble, una visible o otra invisible. La segunda enseña a amar, a temer, a callar, a soportar el dolor o no soportarlo. Al mismo tiempo confunde, agobia, hace sufrir. Se sintió injustamente inculpada por vidas que no había elegido. Quería liberarse, no de sus antepasados, sino del peso que aún ejercían sobre su modo de pensar y sentir. Agradecerles la vida sin quedar presa de ella. Despedirlos, expulsarlos, que ya no fueran más articulistas en su destino. Quería que sus pensamientos hablaran del presente, no del pasado repetido ni del futuro. Quería dejar de avergonzarse de sí misma, de sus actos, de sus tropiezos, no sentirse culpable. Ahí estaba, pensó, la verdadera libertad. Dejar de sentirse víctima de fuerzas que no comprendía. Porque aquello le pareció injusto. ¿Para qué cargar con pesos de otros? Se preguntó, por primera vez, si la libertad no consistía en no tener pasado. Eso era imposible, sino en dejar de obedecerlo o de recordarlo. ¿Sería más libre quien perdiera la memoria por completo? Si era así, el futuro dejaba de ser promesa para volverse responsabilidad propia, una responsabilidad maravillosamente propia. No quería anticiparlo, sino vivirlo cuando llegara. No quería saborearlo antes de tiempo. Quería olvidarse de Iván, de su herida, dar un portazo a las vidas pasadas y dedicarse a ella. Comprender a sus antepasados no debía ser seguir cargando sus miedos. Quiso ser libre para avanzar y libre del futuro para no anticiparse. Sintió por primera vez que ambas libertades eran una sola. Recordó la elipse de sus sueños. Ella estaba allí dentro, incómoda, presa. Empezaría por la más difícil de las libertades, su vergüenza. Trabajaría sobre ella. Decidió que nada le daría vergüenza otra vez. Decidió distinguir qué pensamientos eran sombra de sus sentimientos y qué sentimientos nacían de sus pensamientos. Lo que fuera producto de uno u otro, lo descartaría. Aspiraba a una libertad mayor, la de sentimientos nacidos solo de aquel lugar físico, su corazón, distinguiendo lo propio de lo heredado. Esto último decidió echarlo por la borda. Para su sorpresa, recordaba fragmentos de ese sueño abstracto. Y con él, la respuesta. No aceptar pasivamente quién es, sino construir a la nueva Edwa que quiere ser. Sería su protagonista, adquiriría ese personaje y lo haría vivir. Que actuara por ella ante el mundo, independiente, libre, indómita. Ahí estaba la clave de su felicidad. Construir un nuevo conjunto, un tercer redondel que interceptara los otros dos y la elipse. La llamó la actriz. A esa actriz, Edwa, la iría a ir a andar al frente de ella. Unos pasos por delante. Una figura curvilínea, definida por 3 arcos, un triángulo de lados curvos, parecía ser la solución, la llave de la felicidad. Esa figura, producto de la intersección de los 3 redondeles, el triángulo curvilíneo, era la puerta, la ventana desde donde saltaría al vacío. La actriz sería quien fuera ante el mundo, viviendo como ella quería vivir el mundo. Actuando, representando un papel, el rol, el guión elegido por ella. De tanto actuarlo se volvería real, pensó. A veces no se puede aceptar lo que una era, o todo el bagaje que una traía. Quizás la respuesta estaba en no ser quien se era, sino quien se quiera ser, y que viva esa por la otra. Recordó a Gabor. Él le había dicho, antes de aquella semana de campamento en África, que debía reconciliarse con su pasado, o sea, con Iván, que debía volver a verlo, charlar cara a cara, sanar la herida. Al día siguiente entró en Internet y compró un pasaje hacia América. Espero que te haya gustado este audiorelato. Yo, como autor, estoy convencido que los audiocuentos son esenciales para recuperar la imaginación
que tras tantas pantallas está quedando en desuso. Por el momento me despido. Hasta la próxima.